Drácula, o el príncipe del placer oscuro, como dice el maestro Alberto Laiseca en la edición que atesoro. Es la primera vez que voy a decir esto. Este es uno de mis libros preferidos. Al menos lo era cuando lo leí en el 2012. Y como me parece que la primera lectura de un libro se hace cuando llega a nuestras manos, cuando alguien nos lo recomienda, cuando alguien nos lo presta. Tengo un testimonio del momento exacto de cuando descubrí a Drácula. Afortunadamente, por un docente. Los buenos docentes son las personas que nos empujan a los mejores libros. Y este en particular, Daniel Ponce, es uno de esos docentes memorables en mi vida. Para llegar cruzaba toda la ciudad y cuando no llegaba a tiempo le pedía a María que me grabara las clases y ella lo recuerda así. Corría el año 2012, yo estaba cursando mi segunda carrera, fotografía, cerca de mis 40 años. Con mi escorpiona favorita nos anotamos en una clase de semiología del turno noche y fue uno de los mayores aciertos, una de esas clases que después se recuerdan durante muchos años y con mucho cariño. Cuando alguna de las dos no iba, nos grabábamos las clases para escucharlas después y no queríamos perdernos nada. Era como si nos contaran un cuento, como si nos relataran la historia del siglo XIX entremezclada entre música, literatura, fotografía, lo que pasaba en historia, conectando con libros, con recomendaciones, con fotógrafos y era un placer y salíamos reconfortadas. Todos conocemos a Drácula, personaje mitológico, pero en realidad lo conocemos más por sus covers o las adaptaciones cinematográficas más conocidas como Nosferatu de Murnau de 1922 o Drácula de 1931 dirigida por Todd Browning o bueno, una que sabemos todos, Drácula de Francis Ford Coppola, que llevó el clásico a una generación entera. Drácula se publicó en 1897 y su autor es el irlandés Bram Stoker. Y los registros dicen que se inspiró en la vida de Vlad Dracula, Vlad Tepes, conocido como el Empalador. Pero también, y aunque casi es incomprobable, la historia asegura que Stoker investigó la vida de una mujer para crear a su personaje. Esta mujer fue Elizabeth Bathory, descendiente del sangriento Tepes, que nació en el año 1560 en Transilvania, en el seno de una de las familias más poderosas de la aristocracia húngara, a la que apodaban la Condesa Sangrienta, y dicen que tomaba sangre de verdad para verse más joven. Ustedes chequéenlo. Cuando hablamos de literatura gótica del siglo XIX es necesario referirse sí o sí a la obra literaria de Stoker. Es un libro escrito alrededor de distintas aristas: la historia, la lujuria, la sexualidad, el rol de la mujer en la época victoriana y el terror. La novela, escrita de manera epistolar, sigue generando mucha fascinación en todas las generaciones que afortunadamente se acercan al papel. Es una obra que abre una nueva época a la literatura de terror. Drácula en cada adaptación evoca los miedos y deseos de cada generación que la produce, pero el morbo y el terror que genera la obra son atemporales, trascienden un siglo y distintas culturas. No podía dejar de leer Drácula ni un minuto, en el colectivo, en la cocina, mientras tomaba un café, en un hueco de estudio y por supuesto a la noche antes de dormir. Y en ese momento, aunque no podía soltar el libro, se me helaba la sangre. Y ahora vamos a escuchar la voz de dos apasionados cuentan por qué Drácula es un clásico. Drácula sigue siendo hoy un clásico, supongo que porque genera una ruptura en el género de terror, el terror gótico. Además del cruce de historias populares que presenta la novela, y de alguna manera siempre hay un entramado social o del mercado que hace que un libro llegue a ser conocido. Cuando leí Drácula por primera vez me dejó paralizada, el terror, ¿no? Y no pude seguir leyéndolo hasta muchos años después. Lo tétrico del espacio, los personajes oscuros, los pasadizos, lo que se sabe que ocurre pero no se lee, el suspenso, hicieron que rápidamente cerrara el libro. Esa es la dificultad de la lectura, no puedes cerrar los ojos y volver a abrirlos en la próxima escena. Recuerdo que una de las cosas que más me conmovió fue la figura amorfa del conde, un ser extraño, indefinible, ni ser humano, ni monstruo, ni hombre, ni mujer. Es un ser deseoso de sangre y de sexo. Capaz ese es el aspecto lujurioso de la novela.
Hay una sobreabundancia de sangre, de sexo, de ruptura de las condiciones normales en que debe vivir un conde. Pero este conde no es ni un muerto ni un vivo. Es un ser que busca, incluso rompiendo los parámetros del tiempo. Es un hombre que ha perdido todo. Ese es el aspecto humanizado del conde. Y ese me parece que es el lugar donde tarde o temprano terminé pactando como lectora. Es un clásico porque es una gran obra literaria que tiene un montón de elementos que van directo a las pasiones de los seres humanos: el amor, la muerte, el terror, lo desconocido, lo moderno, lo antiguo. Tiene todos los elementos para ser un bestseller de buena calidad. El formato epistolar, digamos, es fantástico. Me dio mucho miedo. Es difícil que un libro te dé miedo, pero realmente es un libro que produce una inquietud permanente. La escena en donde Jonathan Harker va a buscar a Drácula para firmar el contrato a Transilvania, toda su estadía en el castillo, es realmente escalofriante. Voy a decir algo: lo que más me atrajo y lo que más me impactó es que el libro es un gran reporte histórico de época. Es excelente marcar la transición de la Europa, como diría Machado, de una Europa que muere y otra que está por nacer. En todo el libro tenés la modernidad y la antigüedad medieval, los mitos, las leyendas más oscuras y más tremendas, y a la vez está permanentemente los adelantos de la técnica y de la ciencia del momento. O sea, hay una mezcla entre la Europa que se está terminando de fin del siglo XIX y la Europa moderna que está creciendo permanente. Se podría tomar perfectamente como un libro para estudiar historia de lo que pasaba en la Europa de fines del siglo XIX. Aparte, la novela se publicó en 1890. Tiene algún tema, por supuesto, muy típico de la modernidad del siglo XIX europeo y del romanticismo, que es la idea de la civilización versus la barbarie, la Europa civilizada y el resto del mundo. Entonces, y a eso hay que sumarle el terror realmente, lo fascinante del personaje de Drácula y el tema de la sexualidad. Es un libro muy erótico. Lucy está entregada, digamos, al sexo con Drácula, sino también la relación con Mina, que es el personaje femenino fantástico, que también es un personaje moderno en ese sentido, que es un personaje que no es la princesita Lucy o la atractiva Lucy, sino la mujer inteligente, la mujer con ideas fuertes, con carácter, capaz de enfrentarlo, capaz de entender el problema, pero a la vez seducida por Drácula y por el conde. Las escenas digamos, en donde Drácula posee a las mujeres mordiéndoles el cuello, son de un erotismo muy grande, y está explícito a veces en el libro. Son atractivos los dos personajes, los buenos y los malos, pero para mí es un libro que es inolvidable. La serie de cartas y escritos de diario personal tienen un sentido para los personajes que es la necesidad de que quede registro de la historia que atraviesan y seguir el rastro del conde Drácula. Van Helsing dice expresamente: ahora pasemos a lo histórico. Ya que la señorita Mina no escribió en su diario, debo, en mi laborioso lenguaje antiguo, hacerlo, de manera que ningún día que pasemos quede sin ser registrado. Espero que sus cartas de amor en tiempos de cuarentena no se les parezcan. Del diario de Jonathan Harker. 8 de mayo. Desearía estar lejos de aquí, o no haber venido jamás. Puede ser que esa extraña permanencia de noche me esté afectando, pero cómo desearía que eso fuese todo. Si hubiera alguien con quien hablar, creo que lo soportaría, pero no hay nadie. Solo tengo al conde para hablar, y él... temo ser la única alma viviente dentro de este lugar. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro, o creo encontrarme. Cuando me acosté dormí solo unas cuantas horas, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Había colgado mi espejo de afeitar en la ventana, y apenas estaba comenzando a afeitarme cuando de pronto sentí una mano sobre mi hombro, y escuché la voz del conde diciéndome: «Buenos días». Me sobresaltó, pues me asombraba no haberlo visto, ya que por el espejo podía ver la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté.
Contesté el saludo del conde y me volví hacia el espejo para ver cómo no lo había visto. Esta vez no podía ver ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo tenía que poder verlo por sobre mi hombro, pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente, y, sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre siento cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di media vuelta buscando un empasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás le hubiera sentido. «Tenga cuidado», dijo él. «Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país. Y esta maldita cosa es la que ha traído el problema. Es una estúpida burbuja de la vanidad del hombre. Fuera de la vista». Luego se retiró sin decir palabra. Después del desayuno hice una pequeña exploración por el castillo. Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba al sur. La vista era magnífica. El castillo se encuentra al borde mismo de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender 1000 pies sin tocar nada. Tan lejos como el ojo alcanza a divisar, apenas se ve un mar de verdes copas de árboles con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, porque cuando hube contemplado el paisaje exploré un poco más. Por todos lados puertas, 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 todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar, a excepción de las ventanas en las paredes del castillo, por el cual se pueda salir. El castillo es en verdad una prisión, y yo soy un prisionero. Del diario de Mina Murray, 11 de agosto, 3 a.m. No tengo sueño, por lo que mejor será que escriba. Estoy demasiado agitada para poder dormir. Me quedé dormida tan pronto como cerré mi diario. Repentinamente desperté del todo y me senté con una terrible sensación de miedo en todo el cuerpo, con un sentimiento de vacío alrededor de mí. El cuarto estaba a oscuras, por lo que no podía ver la cama de Lucy. Me acerqué a ella y la busqué a tientas. La cama estaba vacía. Encendí un fósforo y descubrí que ella no estaba en el cuarto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave como yo la había dejado. Dios mío, me dije a mí misma, no puede estar lejos, ya que solo lleva su camisón de dormir. Bajé corriendo a las escaleras y miré en la sala. No estaba allí. Entonces busqué entre los otros cuartos abiertos de la casa, con un frío temor siempre creciente en mi corazón. Finalmente llegué a la puerta del hall de entrada y la encontré abierta. Tomé un chal grande y pesado y corrí hacia afuera. El reloj estaba dando la 1 cuando estaba en la creciente y no había ni un alma a la vista. Al borde del West Cliff, sobre el muelle, miré a través del puerto hacia el otro extremo, con la esperanza o el temor, no sé, de ver a Lucy en nuestro asiento favorito. Por unos instantes no pude ver nada porque la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y todo su alrededor. Cualquiera que haya sido mi expectativa no se vio defraudada, pues allí, en nuestro asiento, bajo la plateada luz de la luna, distinguí una figura a medias reclinada, blanca como la nieve. La llegada de la nube fue demasiado rápida para mí y no me permitió ver mucho. Si era un hombre o bestia es algo que no puedo decir. No esperé a poder echar otra mirada, sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle y me apresuré a través del mercado de pescado hasta el puente. El pueblo parecía muerto, pues no había un alma en ningún lado. Me regocijó que fuera así, ya que no deseaba ningún testigo de la pobre condición en que se encontraba Lucy. Debo haber corrido rápido. Sin embargo, a mí me parecía que mis pies estaban cargados de plomo y como si cada coyuntura de mi cuerpo estuviera enmohecida. Indudablemente había algo largo y negro inclinándose sobre la blanca figura medio reclinada. Llena de miedo grité, «¡Lucy! ¡Lucy!». Y ese algo levantó una cabeza y desde donde estaba pude ver un rostro blanco de ojos rojos y relucientes. Lucy no me respondió y yo corrí hacia la entrada del cementerio de la iglesia. Y por un minuto perdí de vista el banco. Cuando lo divisé nuevamente, la nube ya había pasado y la luz de la luna iluminaba el lugar tan brillantemente que pude ver a Lucy medio reclinada con su cabeza descansando sobre el respaldo del asiento. Estaba completamente sola y por ningún lado se veían señales de seres vivientes.